Hola, muy buenas. Espero que me escuchéis bien. Eh, Antes de nada, antes de empezar, quería agradecer al equipo de InnovaProfes el trabajo que ha desarrollado para llevar a cabo este evento maravilloso que es esta segunda edición de InnovaProfes. Y por supuesto también a CaixaBank Dualiza, que ha hecho posible el que este sábado por la mañana estemos aquí reflexionando, hablando sobre distintos aspectos del emprendimiento. Y por supuesto a la asociación que represento, FP Empresa, que impulsa también este evento, una asociación que actualmente representa a más de 400 centros de toda España, centros públicos, privados y concertados, que representan unos 200.000 alumnos. eh, Estamos en todos los territorios, estamos en todas las comunidades autónomas y representamos a todas las familias profesionales. La intervención de hoy, al hilo de la que acaba de hacer David Broceño sobre la nueva ley de FP, va a versar sobre ella misma, sobre la misma ley, pero voy a intentar centrarlo en aquellos aspectos de cómo esta ley, que efectivamente suponemos que en un mes y medio va a estar aprobada, cómo va a afectar a lo largo de estos años a los centros y sobre todo cómo va a afectarnos a los centros para poder llevar a cabo las intenciones y las ideas que contiene la propia ley, pero también para conjugar esas intenciones, esos propósitos de la ley con la realidad de los propios centros de formación profesional. Estamos en un congreso, estamos en un evento de innovación, estamos eh, empujando a que los profesores y que los propios centros puedan realizar o adaptarse a las nuevas realidades, y para eso pedimos que sean profesores innovadores. Pedimos que los centros sean innovadores, hablamos de ecosistemas innovadores como condición sine qua non para poder llevar a cabo nuestra misión. Y esto es lo que quiero analizar, es decir, ¿es posible con el marco de la ley y con los desarrollos normativos que tenemos actualmente, es posible para los centros y para todos vosotros, para todos los profesores, es posible innovar de una manera, vamos a decir, radical o como mínimo conectada con lo que se requiere en los distintos sectores productivos? ¿Es posible que los centros y sus comunidades educativas tengan capacidad de dar respuesta a lo que se requiere y dar respuesta a la velocidad que nos están demandando? Esto es lo que vamos a ver un poco viendo de manera muy rápida lo que es la ley de formación profesional, lo que nos acaba de contar David también, el propósito que tiene el Ministerio y toda la gente que ha participado, grupos políticos, agentes sociales, sociedad civil, que han participado en elaborar una ley que yo creo que pinta muy bien, pero tenemos que ver cómo la desarrollamos para que vayamos hacia adelante. Eh, Voy a repasar muy rápidamente lo que consideramos desde nuestra asociación que son elementos clave. La nueva ley de FP es la primera que apuesta, lo ponemos ahí, ¿verdad?, decididamente por la integración de la FP del sistema educativo y de la FP para el empleo. Eh, y al mismo tiempo avanzar, ¿no? Estábamos hablando ahora de esa dualización total, ya veremos que hay dos velocidades, pero lo que plantea sobre todo colaborar más con las empresas. Entonces, fijaros que para los propios centros tenemos ahora mismo un reto muy importante, que es impartir una formación profesional, no solamente esa formación profesional inicial que venimos haciendo de manera tradicional desde el inicio de los propios centros, sino ir incorporando, como lo han hecho algunos de los centros integrados de formación profesional, otro tipo de formación con otros perfiles, con otros requerimientos, y que, como comentaba ahora mismo David, pues en muchos casos pasamos de dar un curso completo al año o dos cursos para completar un título a impartir
formaciones más pequeñas que tendremos que combinar con las de, digamos, las de tranco largo, las de paso largo, las que elaboramos año a año, por decirlo de alguna manera. Tenemos que aprender a plantear de otra manera los cursos, a organizarnos, pero fijaros, también requerirán los centros, ahora iré después cuando veamos todos los retos, eh, tendremos que ver cómo organizar los horarios del profesorado, cómo organizar el schedule semanal, el horario semanal de cada uno de los profesores y de los propios centros, cómo organizar los recursos, plantearnos cuántas horas pueden estar abiertos los centros, qué implicaciones laborales puede tener, qué implicaciones organizativas puede tener, cuántos recursos podemos dedicar a ello. Es decir, creemos que es un reto maravilloso. Los centros, de hecho, llevamos pidiendo desde hace muchísimos años que estén integradas en la FP, en las del sistema educativo y las del empleo, porque pensamos que es lo mismo y pensamos que además nos puede dar un valor mayor, pero vamos a tener que, de alguna manera, hacer un giro copernicano en la propia organización de los centros que, evidentemente, tendrá que estar asentado en un marco normativo nuevo. Eh, no solamente impartiremos esa formación para el empleo, sino que también los centros, empezamos ya y empezaremos y será un continuo, tendremos que ser capaces de acreditar las competencias profesionales adquiridas por la vía de la experiencia. También nos parece que es un reto importante y sabemos que tenemos que hacer un hueco en los centros. De hecho, los centros educativos, los profesores, la comunidad educativa, estamos entrenados desde hace muchísimos años a evaluar competencias profesionales. Lo hacemos todos los días con nuestros alumnos, pero lo hacemos en periodos largos. Dedicamos 2 años, evidentemente, a enseñar, pero también a evaluar y tendremos el reto de cómo nos organizamos, qué materiales utilizamos, qué procedimientos utilizamos para ser capaces de dar respuesta a toda esa población que ya tiene una competencia adquirida, pero que no la tiene reconocida, para que seamos capaces de hacer esa acreditación con la máxima transparencia, con la máxima seguridad y con la máxima eficacia. Y otra vez, evidentemente, estáis pensando que los centros que actualmente, la mayoría, no todos, pero que la mayoría de los centros de los que procedéis vosotros o del propio centro en el que estoy ahora mismo como director, tenemos que darle una vuelta a cómo nos organizamos para enfocar también esta parte que sería esta acreditación de la competencia, que hasta ahora pues era por convocatorias anuales y normalmente se hacía vía los centros de empleo, etcétera, etcétera. Y también estamos hablando de algunos elementos, subrayo los que me parecen más importantes desde el punto de vista de los centros y de los que van a afectar a los profesores, a esos profesores que quieren que queremos que sean innovadores y que miren de otra manera y quieren respuesta de otra manera, ¿no? Entonces, subrayo solo algunos aspectos, de ellos ha hablado ya también David hace un ratito, pero subrayo algunos. Uno, la acreditación parcial. Los certificados de competencias, el certificado profesional y los ciclos. Es decir, los centros vamos a poder ofertar este tipo, ya lo decía al principio, este tipo de formación que, como veis, vamos desde las microformaciones a las formaciones que estarían incluidas en 200, 300, 400 horas, hasta los ciclos tal y como lo hacemos. Y además en los ciclos se añade o se estira, si queréis, algunos elementos que sí nos parecen muy interesantes para esto que estamos hablando hoy aquí en este congreso, en este encuentro, que son los proyectos intermodulares en primero y segundo, los proyectos intermodulares más amplios. Si dentro del proyecto educativo se contemplasen, es decir, que parece que a través de la ley sí se va a permitir el que podamos trabajar conjuntamente distintos ciclos o distintos módulos para poder desarrollar las competencias profesionales de otra manera, se nos propone romper de alguna manera las paredes que tienen los módulos, incluso las paredes que tienen los ciclos, en aquellos ciclos donde puedan combinar módulos que sean combinables, vamos a decir,
pero tendremos que ver a nivel interno, tanto en la organización del propio centro como en la propia normativa que viene del Ministerio de las Comunidades Autónomas, de cómo nos podemos organizar, porque eso va a ser otro reto. De hecho, ya hay muchos centros, bueno, cuando digo muchos es que hay muchos en el sentido de números absolutos, aunque en porcentaje sean un 5, un 6, un 7%, que ya están trabajando de manera ambiciosa y a lo largo de todo el curso estas prácticas, proyectos intermodulares, prácticas conjuntas, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos permiten pensar de otra manera, organizarnos de otra manera, etcétera, etcétera. Por tanto, algo que nos parece muy interesante, así como esa posibilidad en función de las necesidades del sector, incluso podemos pensar no solamente en el sector, las necesidades del sector o las necesidades en un momento determinado de los alumnos de aprender de manera más profunda los distintos resultados de aprendizaje que queremos conseguir en ellos, esa posibilidad de ampliación a 3 cursos en casos justificables, por decirlo de alguna manera. Eh, Se nos van incorporando cursos de especialización. Y aquí tenemos otro reto. Efectivamente, los cursos de especialización vienen dados por las propias necesidades del mercado. En la mayoría de los casos tienen que ver con mercados emergentes y tecnologías novedosas. Y aquí, luego iré a ello también al final, nos encontramos otro reto. Tenemos una estructura en los centros, especialmente en los centros públicos, pero no solo, tenemos una estructura de claustro de departamentos en base a especialistas de las distintas especialidades de formación profesional, tanto de profesores técnicos como de profesores de secundaria, que están muy enmarcados y por otro lado que es tan amplio lo que tenemos que enseñar en las distintas familias profesionales que es imposible que el profesor que tiene una competencia determinada, es decir, una especialidad determinada adquirida oficialmente, sea capaz de impartir con solvencia todos los módulos y podemos mejorar la formación, pero probablemente también tengamos que incorporar, lo prevé la ley, pero veremos a ver cómo se desarrolla, cómo vamos a hacer para que esas muchas veces novedades que acaban de llegar, que acaban de aterrizar, que son tan importantes el que podemos formar a los alumnos, cómo hacemos para que nuestros profesores puedan darlo o cómo incorporamos a expertos a tiempo parcial o con la figura contractual que sea necesaria, cómo hacemos para que ese talento de la empresa pueda echarnos una mano en parte de la formación en los propios centros. Creo que es imprescindible no solamente los cursos de especialización, lo estoy señalando aquí porque me parece en el lugar donde más evidente es, ¿no? Pero cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de realidad virtual, cuando hablamos de cualquiera de las nuevas tecnologías, sabemos que no todos los profesores que podemos encontrar en un centro están preparados. Sabemos también que hay un periodo de preparación y de confianza para que lo podamos impartir con los recursos internos que tenemos en los centros y tenemos que plantearnos cómo abrir los centros a ese talento de las empresas, ¿no? Eh, Señalo ahí como muy importante este aspecto organizativo, es decir, vamos a tener esa oferta modular que está adaptada al mercado y sobre todo al ciudadano, que el ciudadano pueda venir a los centros y decir, esto lo sé, me acredito, lo demuestro, lo presento, pero organizarme el horario de tal manera que no esté aquí todo el día, porque justamente la oferta modular tiene sentido si ahorramos a ese ciudadano que viene a complementar la formación que tiene, si le ahorramos parte del tiempo o si los recursos que le estamos ofreciendo son compatibles con su propia vida, ¿no? Por otro lado, nos vamos a encontrar también con algunas novedades. La FP Dual General se llama FP Dual General. Estamos en un contexto, la mayoría de vosotros, como yo, pues somos profesores de centros educativos. Nos suena muchísimo a la FCT. Es verdad que la responsabilidad, como decía ahora mismo David, o la implicación de la empresa se tiene que elevar de alguna manera, que incrementar. De hecho, hay una ampliación horaria por parte de la empresa en la que se me ha ido la presentación. Ahí, le voy a dar para adelante yo, me parece. Ahí, ¿vale?
Hay una ampliación de 100 horas aproximadamente y yo creo que lo más interesante de todo en esta FP Dual General, es decir, en esta FCT transmutada en una FP Dual General, es la posibilidad de estancia en primer curso. Y aquí es verdad que se abre la posibilidad ahora que no. En el anteproyecto era que obligatoriamente había una parte en primer curso, ahora no se cierra, pero se pueden hacer las dos en segundo curso. Sé que no es lo mismo esta parte, esta dual general para la formación profesional básica que para la de grado medio que para la de grado superior, pero todos lo sabéis, los alumnos cuando van a las empresas y vuelven se han transformado y necesitamos que, que ese primer curso, que esas primeras 100 horas o 150 horas que se hagan en el primer curso, sería un reto muy, muy importante que consiguiésemos que estuviesen el 100% de la dual general. ¿Por qué? Pues porque si al finalizar el primer curso los chicos y las chicas aterrizan en una empresa y sé lo difícil que es aterrizar solo por 100 horas, el cambio de paradigma con respecto a lo que es la profesión, a lo que es bueno, toda esa parte que hablamos de las soft skills que son tan importantes e incluso el reto que supone para los profesores saber que tienen unos alumnos que ya los hemos formado un año, pero que además han conocido la empresa y ahora planteamos el segundo curso e innovamos en el segundo curso planteando nuevas soluciones porque ya conocen las empresas del sector, creo que es un reto hermoso. Yo espero que no vayamos al mínimo, que no vayamos a esa economía de esfuerzo, por decirlo de alguna manera, y sé el reto que representa en algunos territorios o en algunas zonas donde tenemos pocas empresas y la mayoría son microempresas, etcétera, etcétera, pero deberíamos buscar una solución para que esto realmente fuese así y que esa ampliación en horas se hiciesen también en el primer curso y que en ese primer curso de alguna manera completásemos esa formación de una manera distinta y de una manera profesional. Creo que uno de los elementos parece pequeñito dentro de lo que es la nueva ley, pero a mí me parece uno de los retos más importantes. Espero que no se le vaya rebajando de alguna manera esta posibilidad de estancia en el primer curso. Eh, y evidentemente tenemos luego la dual intensiva, que vendría a ser la dual que tenemos de manera ya implantada en muchísimas comunidades autónomas con distintos modelos. Y nos parece interesante una cosa, es decir, la corresponsabilidad de las empresas mediante ese salario obligatorio. Es verdad que va a ser centro de 10 años, yo creo que lo fiamos muy lejos. Y por otro lado, la importancia de tener un contrato específico para la dual creo que también es otro reto a nivel organizativo también de los centros, ¿no? Lo que nos planteamos. No sé con la estructura empresarial que tenemos en España, si no se implementa algún tipo de ayuda, no sé si vamos a pasar de ese 5, 10, 15%, porque realmente es complejo el que las empresas puedan dedicar unos recursos a la formación, salvo que esas empresas en ese momento necesiten realmente reclutar gente de manera constante todos los años. Retos. Aquí pongo un resumen un poco de distintos aspectos de ese repaso muy rápido que he hecho a la ley y cuáles son, desde el punto de vista de los centros, insisto, que, puesto que estoy en representación de una asociación de centros de formación profesional, cuál va a ser los retos para esta nueva ley, que suponemos que en marzo, abril estará aprobada y que probablemente parte de ella se empiece a implementar en septiembre. Bueno, pues en primer lugar es ser capaces de implementar la oferta modular coherente con las necesidades. Y con eso quiero decir algunas cosas, algunos retos y algunos riesgos que tenemos y aquí elevo por encima de los centros y me voy, no también los centros, pero me voy incluso a las administraciones. Y es que los centros ya tenemos una oferta determinada, tenemos de alguna manera una trayectoria determinada y a veces queremos forzar el mundo para que lo que ya hacemos sea lo que tenemos que enseñar o lo que tenemos que ofertar. Es decir, tiene que haber un ida y vuelta constante entre los centros y las administraciones y lo que se necesita y ser valientes para plantear lo que tenemos que enseñar. Y eso es muy complejo, porque efectivamente los centros ya tienen una estructura determinada, unos equipamientos determinados y unas plantillas y unos profesores con una formación determinada. Pero el reto, como han hecho los países del norte, es plantear un ambicioso programa
de flexibilización, de reforma de los propios centros. Cuando digo flexibilización es que nos podamos adaptar también en infraestructuras, que las podemos cambiar, eso se llama inversión, y que podamos trabajar con los profesores de nuestros claustros para ir adaptándolos, formándolos y preparándolos para las nuevas necesidades. No dar, como sabemos dar esto, como sabemos implementar estas enseñanzas, seguir dándolas porque es donde nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, lo modular y la flexibilización van a necesitar también, por otro lado, una respuesta rápida. Y la respuesta rápida, atención, yo no estoy diciendo que suponga un esfuerzo desmedido para la organización de los centros con los mismos recursos y con la misma gente y con el mismo dinero, vamos a decir, o que lo hagan los profesores con el mismo tiempo, dando 18, 21 horas y no teniendo tiempo para prepararse, para organizarse, para formarse. Si no entendemos que eso es importantísimo y que necesitamos tiempo y, si queréis, dinero para poder hacerlo, pues no va a ser así. Es decir, el mundo es testarudo y las dinámicas son las que son. Para cambiar las dinámicas, pues tendremos que cambiar las dinámicas y parece que es de perogrullo, pero me estáis entendiendo perfectamente. Por otro lado, necesitamos una nueva orientación. Lo decimos siempre, pero es muy difícil, porque esto queda muchas veces fuera del alcance de los centros. Los centros tenemos que ayudar, los profesores que estamos dentro de formación profesional tenemos que ayudar, pero es importantísimo que la orientación hacia la formación profesional y sobre todo la orientación a un sistema que se va a hacer muchísimo más complejo se produzca antes. Los departamentos de orientación, tanto en primaria como en secundaria o en bachillerato, tienen que ser más potentes y la conexión entre los sistemas de orientación, digamos, para el empleo, las oficinas de empleo y otras, y la de los centros, se tienen que conectar de alguna manera. Hace falta una autonomía. Si vamos viendo un poco lo que os he estado contando, si no hay una autonomía real de los centros, si los centros no son el centro de decisión en muchos ámbitos, a nivel de instalación, a nivel de infraestructura, a nivel de ampliación, digamos, del rango para poder maniobrar sin que tengamos una normativa que nos constriña tanto, desde el punto también de los recursos humanos, de ser capaces los centros de captar talento de las empresas, ser capaces de colaborar más directamente con las empresas. Sin eso va a ser también muy difícil. Si queremos innovar, si queremos dar una mayor calidad, también tenemos que pensar en las ratios del profesorado en relación al grupo de alumno por grupo. Es decir, no vale solo romper los muros del grupo y del ciclo y del módulo, sino también es necesario que los grupos sean muy pequeños. Es muy difícil trabajar con nuevas metodologías, con metodologías activas, trabajando con 30 alumnos. Ya si hablamos de grado medio, pues se hace en grados superiores es difícil, en grado medio dificilísimo, y las ratios de entre 20 y 15 de la FP básica, pues es ciencia ficción cuando hablamos de esto, ¿no? Es decir, porque no nos podemos partir, porque es completamente imposible hacerlo de otra manera. Y esto lo tenemos que reflexionar y tenemos que pensar si en este país queremos invertir más o menos en educación, ¿no? Eh, y voy a otro reto, que es la garantía presupuestaria de inversión. Queremos innovar, queremos utilizar nuevas metodologías, necesitamos cambios, y es verdad que el plan de modernización ha supuesto un impulso de la inversión, y ahora con los fondos Next Generation también ha habido un impulso de la inversión en los distintos centros, pero lo que estamos hablando no es solamente de 1, 2, 3, 4, 5 años, sino que hay una garantía presupuestaria de inversión para que los centros permanezcan en sintonía, permanezcan en conjugación con las empresas y con la tecnología. No nos podemos quedar atrás. Tendría que haber una especie de paracaídas de garantía, de decir, no hay en mi escuela ninguna máquina con más de 10 años. O no hay en mi escuela ningún flujo de trabajo con más de 10 años. Estoy diciendo 10 años cuando sabemos que la obsolescencia en todos los ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, con las tecnologías de la información está en 5 o 6 años, ¿no? Eh, un tema que está ahora encima de la mesa también, que es la carrera profesional del profesorado, no solamente en el ámbito público, pero también en el ámbito público, desde la acreditación y formación, la habilitación para ser profesores, la gestión de la carrera profesional. Bueno, ahora hay una propuesta del Ministerio, unas 24 propuestas para el cambio de la carrera profesional. Creemos que en el caso de la formación profesional aún es más importante esta actualización de los conocimientos, de los saberes, etcétera, etcétera.
Eh, Necesitamos también que finalmente haya un desarrollo real de la integración empleo-educación, es decir, de cómo los centros son los lugares en los que se puede impartir la formación. Es decir, el ciudadano tiene que saber que en un centro de formación profesional puede hacer una formación inicial su hijo, pero él puede acreditarse o puede hacer una formación para el empleo y tiene que ser de manera continua y tiene que haber una apuesta en las distintas comunidades autónomas, que son al final los que tienen las competencias para esto que sea así. Y voy terminando. El reto que tenemos actualmente con las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros, pero especialmente en los centros de FP. Y es que también tenemos que cambiar la estructura. Estamos incorporando equipamientos, estamos incorporando software, estamos trabajando con distintos tipos de plataformas, unas que nos las sirven directamente las comunidades autónomas y otras que están adaptadas directamente a los centros y sin embargo no está desarrollado suficientemente las figuras de los coordinadores TIC con suficiente recurso o todo el apoyo tecnológico, técnico que va a requerir unos centros que ya no son solamente unos centros con paredes de ladrillo y de hormigón y con unos espacios reales, sino que tenemos este mundo virtual como el que estamos aquí, que por otro lado hay que entenderlo, organizarlo, gestionarlo diariamente y a lo mejor no solamente en las 10, 12, 15 horas que está abierto el centro, sino las 24 horas del día, incluyendo los fines de semana o las vacaciones, porque la plataforma virtual va a seguir funcionando y ahí tenemos otro reto de repensarlo y otra vez de implementar los recursos necesarios, ¿no? En el caso de la internacionalización, que me parece una apuesta interesantísima, tanto el apoyo que se da a la ley a algo que ya veníamos haciendo en los centros, pero hacerlo más general, como esa posibilidad de las dobles titulaciones con terceros países, que es un reto muy grande. Ahora mismo cualquier chico de bachillerato que su padre tenga o su madre tenga el dinero suficiente puede mandarlo a hacerlo un bachillerato a los Estados Unidos y se le reconoce el bachillerato entero, ¿no? Y sabemos que en el caso de formación profesional es más complejo. Tenemos 27 familias profesionales, cada una de ellas con 8 o 10 títulos, en cada país se organiza de una manera y es muy complejo a hacer equiparaciones o homologaciones para que podamos cursar en los centros esta formación de una manera más natural y más fluida, pero yo creo que es un reto también yo creo de los más interesantes el abrir esta puerta para la formación profesional. Lo hicieron en la universidad y lo hemos visto con el plan de Bolonia y ha tenido un éxito rotundo. Creo que es interesantísimo para cambiar la perspectiva de la formación profesional, para hacerle ver también a la sociedad que en la formación profesional los alumnos pueden hacer no solamente las prácticas en el extranjero, como venimos haciendo hasta ahora, sino que podemos cursar una parte de la formación en un país y es especialmente interesante en algunos ciclos que ya tienen una dimensión internacional en su propio nombre, ¿no? Eh, y finalmente un reto que se sale de nosotros, es decir, que no tiene que ver solo con nosotros. Nosotros podemos ayudar, pero está en las empresas, es decir, cambiar la cultura de las empresas con respecto a la formación profesional dual que se nos viene encima, ¿no? Es decir, hasta ahora hemos tenido relaciones en algunos casos más intensas y en otras menos, y en otras solo dedicadas a la formación a la FCT. Es verdad que a la FCT ya llegan los alumnos formados y tanto en la FP Dual general como en la intensiva nueva, pues podría haber una parte que es que llegan alumnos aún inmaduros y se tienen que comprometer más. Y yo entiendo que las empresas, su objetivo va a ser pues su sector productivo y producir el servicio o el producto determinado, pero tienen que entender que nos tienen que echar una mano. Yo creo que al principio tendremos que, de alguna manera, incentivar esta ayuda, ¿no? Es verdad que las empresas grandes y es verdad que las empresas que tienen necesidad perentoria de mano de obra y por tanto de gente formada, pues evidentemente no lo duda porque le va en ello la propia, digamos, vida de la empresa, pero el resto, el 80 o el 85% de las empresas, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros podemos ayudar, pero tiene que haber un esfuerzo por parte de todos, del Ministerio de Hacienda, del de Industria, del de Ciencia, las comunidades autónomas, sus consejerías homólogas, en los medios de comunicación y de alguna manera tiene que ir
permeando esa visión de que echar una mano, de que esa responsabilidad social de las empresas llega también a la FP y que la FP ya lo han cambiado con respecto a que están contratando más tituladores de FP, pero ahora lo tienen que cambiar en tengo que colaborar, tengo que estar en la formación profesional y no solamente cuando me apriete el zapato, ¿no? Luis, queda un minuto. Sí, no, voy terminando. Conclusiones, esta es la última diapositiva, lo que simplemente era lanzar dos preguntas. ¿Con esta ley podemos mejorar la formación profesional? La respuesta mía es sí. Sí, cuando la implementemos, ponemos los recursos suficientes y la nueva ley crea un ecosistema para innovar en FP. Creo que sí, porque es más flexible, es más cercana, pero insisto, si queremos realmente que se pueda innovar, que los profes puedan innovar y que los centros puedan innovar en colaboración con las empresas, necesitamos mayor autonomía de los centros. Y eso hay que desarrollarlo en la normativa que saldrá de la propia ley. Así que nada más, desearos que paséis una buena mañana en este encuentro y agradeceros a todos vuestra atención. Muchísimas gracias.